Es la Eucaristía del quinto domingo en el tiempo de Cuaresma. Estamos al umbral ya de la Semana Santa. Queremos celebrar dignamente el Tríduo Pascual para luego poder disfrutar de la Pascua de Resurrección y en ella todas las promesas que Jesús nos hace, que se han de cumplir, igual podemos heredar nosotros ese reino. Fíjate en este quinto domingo en la liturgia de la palabra que la iglesia nos regala. La primera lectura fue tomada del libro de Isaías en el capítulo 43, el Deutero Isaías. Miren que realizo algo nuevo, daré de beber a mi pueblo. ¿Qué está pasando aquí realmente? Este es el pueblo elegido, el pueblo de Dios, pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Este pueblo vivió la esclavitud en Egipto por muchísimos años, siglos. Y estando presos en Egipto, por la mano poderosa de Dios, los sacó. Dice la palabra que los hizo pasar a pie enjuto por el Mar Rojo. 40 años en el desierto hasta que entraron en la tierra de promisión. Pero ahora, otra vez son esclavos, están presos, pero en Babilonia. Y lo que el profeta hace es recordándoles, haciéndoles un memorial de aquella primera vez que Dios los sacó de Egipto. De aquella primera vez que Dios hizo que en el desierto floreciera, hubiese agua para beber, comida para comer y en fin de cuentas no le faltara nada. Para hacerles ver que aunque están cautivos otra vez, la liberación está muy cerca. Y que tienen ellos que aprestarse para salir libres otra vez. Ir de vuelta a su casa, a Jerusalén, al templo, a donde pertenecen. Y tienen que hacer ahora que florezca la ciudad de Jerusalén. Tienen que reconstruir el templo que está destruido. Tienen que reconstruir la ciudad misma que está destruida. Pero lo más importante, tienen que reconstruir su relación personal con Dios y entre ellos mismos. Porque el pecado los enfermó, los dañó, los lastimó, los dividió como pueblo y como familia. Porque se fueron presos a Babilonia como un pueblo, unidos en una fe, pero allí se prostituyeron con los dioses falsos de los paganos. Allí abandonaron muchísimos al verdadero Dios. Y allí olvidaron la hermandad, la alianza y las promesas que Dios les había hecho. El profeta les está recordando todo lo que Dios hizo por ellos, para que sepan que hay que olvidar el pasado de pecado, mas no el memorial, todo lo bueno que hay que atesorar, todo lo bueno que es Dios, porque Dios es el inmutable, el que no se muda, el que no cambia, el que siempre es fiel. Pegarse y apegarse a esa fidelidad de Dios para aprender de esa fidelidad y no volver a la idolatría o a los dioses falsos, no volver a ofender a Dios de ninguna manera, a fin de que ese Dios de verdad nos granjee todas las promesas que nos hizo y tú y yo podamos heredar no una tierra prometida, el reino de los cielos. La primera lectura es una invitación a salir del cautiverio del pecado, de la mentira, de la mala vida, de los vicios, de la infidelidad, del espiritismo, de la brujería, y añade, a salir de todo eso que no sirve, que no es de Dios, que puede que nos dé una felicidad momentánea, pasajera, superflua, artificial, pero que no contiene la verdadera felicidad de saberse hijo amado de Dios, de aprender a vivir como hijo amado de Dios y en la acción del Espíritu Santo poder aprender a vivir en santidad para luego heredar esa promesa que el Señor nos ha hecho, esa vida de futuro, pero en el reino de los cielos. Así cantaríamos con el salmista: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Para añadir a ese verso, si lo ha estado, lo está en el presente y lo estará para siempre. Pero tú sabes, si tenemos una alianza entre tú y yo,
y yo rompo la parte de la alianza que me toca a mí, automáticamente te libero a ti y ya tú no tienes que cumplir. No porque tú seas irresponsable, sino porque mi irresponsabilidad rompió la alianza. Eso es lo que pasa con Dios. Él es siempre fiel. Pero si yo por mi pecado me aparto de Él, ya Él no tendría que cumplir su parte. Pero Él es tan fiel que no puede negarse a sí mismo. Y aunque tú y yo de Él nos hayamos apartado, siempre nos espera a instancias del Hijo Pródigo para perdonarnos, para darnos una oportunidad y para que podamos gozar de ese reino prometido. Al final, todas las lecturas siempre tienen que llevarnos a ese reino. Fíjate en la segunda lectura de hoy, San Pablo, en su carta a los Filipenses. Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma muerte. Mira cómo comienza. Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Quién está hablando? Está hablando San Pablo. Pero ustedes y yo sabemos que San Pablo no siempre fue San Pablo. Antes fue Saulo de Tarso y lo conocemos también muy bien. Era aquel soltero codiciado, hombre de negocios, digamos con cierto capital económico, parece que muy brillante, inteligente, algunos puestos y rangos en el gobierno y en todo lo que significaba su estilo de vida como ciudadano romano y otras tantas cosas más. Fariseo, y no cualquier fariseo, discípulo de Gamaliel, el más grande de todos los fariseos. San Pablo lo tenía todo, y porque lo tenía todo, estaba tan lleno de él mismo, era incluso capaz de irse contra Dios, y se fue contra Dios. ¿Qué es lo más que conocemos de Pablo? Su camino a Damasco, la persecución que hizo de Cristo y de los cristianos, la aparición que Cristo en persona le hace y la forma en que lo convierte. Yo siempre imagino a Jesús diciendo, mira qué malo es ese hombre, qué sinvergüenza es ese tal Saulo de Tarso. Qué mal nacido, qué porquería de ser humano, cuánto odia, cuánto daño hace, cuánto persigue, a cuánta gente mata, cuántas mujeres violentas, cuánto daño hace. Si ese hombre, con la fuerza que hace el mal, aprendiera a hacer el bien, nadie lo vencería. Asume esa frase para ti, para mí. Si tú y yo, con la fuerza, con la que nos metemos en la vida de los demás, a veces para hacer daño, nos metiésemos en la vida de Cristo leyendo la palabra para hacer bien, nadie nos pondría un pie adelante. Si con la fuerza con la que nos entregamos a algunos vicios y algunas otras cosas que no son buenas, nos entregáramos al apostolado, a las obras de caridad, el mundo sería otra cosa. Y si Cristo lo logró con Saulo de Tarso, que era la encarnación del demonio, por exagerar un poco, lo puede lograr contigo y conmigo, que en fin de cuentas somos pan comido, somos gente buena, que a veces hacemos alguna que otra tontería, pero somos gente buena. Lo puede lograr contigo y conmigo. Nos puede ayudar a convertirnos de verdad y a salir de todo eso que tenemos que en fin de cuentas es pasajero. Coraje, rabietas, enojos, discusiones, mentiras, malas palabras, groserías, improperios, malos pensamientos, malos deseos, críticas, calumnias, sembradas, cizañas, juicios, todo lo que hacemos mal. Pero Él tiene el poder para desatarnos, romper esa atadura y devolvernos la verdadera paz. Si Saulo de Tarso entendió su pecado y lo dejó atrás e hizo una opción preferencial por Cristo, y ahora dice que lo más grande que le ha pasado es haber conocido a Cristo Jesús y llamarlo mi Señor con letra mayúscula que significa mi Dios, Pablo logró hacer de una vida miserable una vida de misericordia. Tú y yo podemos lo mismo y más. Porque la palabra dice que el que cree en Cristo puede hacer las mismas cosas que Él hace y aún cosas mayores. ¿Cuánto más que Pablo? Pide a Dios que esta lectura te lleve a ser un memorial de tu propia vida. Un reconocimiento del Saulo de Tarso que habita en ti y habita en mí. Para que le demos muerte a ese hombre viejo,
resurjamos como San Pablo, que todo lo puede en aquel que lo conforta, y aprendamos a vivir una vida en santidad, alabando al Dios que vive, creyendo en su palabra y esperando y confiando en que todas sus promesas se han de cumplir. Estoy corriendo, Pablo dice en varias lecturas, por una corona que no se marchita, por un reino de los cielos. Y no es que ya lo haya alcanzado, es que estoy corriendo, porque el reto es de todos los días. Correr por esa corona, correr por hacer el bien y correr la carrera de Cristo, no por las veredas placenteras de este mundo, sino por el camino, la verdad y la vida, que es el mismo Cristo de la gloria. Vamos a pedir al Señor la misma perseverancia que tuvo San Pablo en las peores circunstancias de su vida. Apaleado, masacrado, apedreado, insultado, escupido, preso, hasta muerto. Pero siempre fiel al Señor que conoció y al que nunca más le dio la espalda. Que así también sea nuestro pasar por este mundo. Luego aparece este evangelio que es interesantísimo. Está marcado como el Evangelio según San Juan y es en el capítulo 8, versos 1 al 11. Los que saben dicen que hay una gran posibilidad que este pasaje bíblico lo haya escrito San Lucas o que de alguna manera u otra Juan lo haya interpretado del mismo Lucas. No sé, no me hace mella que eso sea una cosa o la otra. Es que el estilo en el que está escrito no es el del teólogo Juan. Es en el del hombre Lucas. Mira qué bien. Jesús se retiró al monte de los olivos. Siempre que se retiraba allá iba a orar. No lo dice, pero entendemos que iba a eso. Pasó toda la noche, porque dice, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Y todo el pueblo acudía a él y sentándose, él les enseñaba. Podía porque fue al monte, se enchufó de amor con su Padre Dios y bajó lleno de gracia y bendición para repartir lo que él mejor sabía hacer, hablar palabra viva de su Padre Dios y Dios mismo. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Ahí siempre decimos lo mismo. Si fue sorprendida en el acto del adulterio, no estaba sola. Sin embargo, al hombre no le importó, lo dejaron ir. La mujer, porque lo que quieren no es hacer justicia, quieren llevar a Cristo una pregunta capciosa, un problema que no tiene solución, para que no importa lo que él diga, siempre salga perdiendo. La idea no es castigar a esa mujer y ese hombre porque cometieron uno de los peores pecados que se podía cometer en aquel momento. La idea era casar a Jesús con ese tipo de preguntas y comentarios. La traen solo a ella. La colocan en medio para que llame la atención. Y entonces interpelan a Cristo, cuestionan a Cristo. Maestro. Y lo llaman maestro, que de verdad Jesús no tenía 40 años todavía. No podía ser un rabí como tal. Lo llaman maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio. Si yo fuera Cristo hubiera dicho, ajá, y el hombre, porque una mujer sola no comete adulterio. Y la ley de Moisés, ley por la que todo judío se deja llevar, y por la que tú, Jesús, como buen judío, también tienes que dejarte llevar. Tú no estás exento de la ley, pensarían ellos. Y Moisés manda apedrear a las adúlteras. Esa es la pena de muerte. Sin embargo, los judíos no tenían tal cosa. Pedían permiso a los romanos para hacer cosas así. La pena de muerte para una adúltera. Le preguntan esto, y la palabra lo especifica, solo para comprometerlo y así poder acusarlo, porque lo que querían era acabar con él, sacarlo del camino. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Esa parte me encanta. El Dios Padre con Moisés han escrito sobre piedra la antigua ley. Cristo en este momento está escribiendo. Dice que en el suelo. A mí me gusta pensar en el corazón de aquellos que querían apedrearla y de la mujer que estaba a punto de ser lapidada. Escribía igual sobre piedra, porque aquellos corazones, los de todos, estaban endurecidos
por el pecado. Y ahí uno se detiene, Señor, mira mi corazón endurecido, mira mi corazón pecador, mira mi corazón de piedra, y escribe tu ley de amor sobre mi corazón. Ya no la ley del Antiguo Testamento, que no viniste a abolirla, sino a darle cumplimiento. Y el cumplimiento de esa ley es el amor, porque todo lo que Jesús viene a predicar y la ley nueva es ámense. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ámense entre ustedes. Ámense hasta el extremo. Hasta perdonar aún a sus enemigos. El amor es esa misma ley de siempre elevada a una categoría mucho más amplia, porque era parte del mismísimo corazón del Cristo de la gloria. Escribió en el suelo. Déjalo que hoy y ahora escriba en tu corazón, en tu vida, en tu historia. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo. Un detalle que se me queda es que Jesús estaba en cuclillas para escribir en el suelo. Y estaba mirando con la misericordia de un Dios al pecador que se cree Dios, y porque se cree Dios ofende a Dios. Casi como miró a Zaqueo desde el suelo hasta el árbol, para pedirle: bájate del árbol, y ella: bájate de tu pecado, para que puedas subirte al árbol del altar, o al árbol del sagrario, al árbol de la vida, del perdón, de la misericordia, del Dios que en su amor no tiene límites. Insistían, Él se incorpora y les dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Se inclinó y siguió escribiendo, porque la obra de la conversión en corazones endurecidos es permanente. La conversión es de todos los días, porque si no corremos el riesgo de endiosarnos en el camino y que el corazón vuelva a endurecerse contra Dios otra vez, porque quiere ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno tras otro, empezando por los más viejos. Y tal parecería que lo que pasó fue que Jesús comenzó a dictarle sus propios pecados. La acusas de esto, pero mira esto en tu vida. Dices esto de ella, pero te pasó tal cosa. Hablas de esta acción, pero estas son las tuyas. Algo así. No es desquite, no es sacar en cara, es un reconocimiento de mi yo pecador, para sacar lo mejor de mí y que yo pueda ver al otro pecador con misericordia y sin hacer juicios temerarios contra nadie. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó una vez más y le preguntó: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? ¿Dónde están tus acusadores? ¿No te condenaron? Si ellos no te condenaron, yo tampoco te condeno. Que quede claro, lo que la mujer hizo estaba mal. Con el hombre que fuera, pecado grave, terrible, quizá el peor pecado que se puede cometer, porque lo daña todo, lo destruye todo, porque va directo contra el amor, y lo que va directo contra el amor va directo contra Dios. Pecado de la infidelidad, el adulterio es el peor pecado que podemos cometer. No te han condenado, yo no te condeno. Pero lo más importante no es que no la condenó, es la exhortación que sigue: vete en paz y no vuelvas a pecar, no sea que te pase algo peor. Te perdono, pero el que te perdona no te libera de empezar a vivir en santidad. Te perdono, pero no para que sientas que tienes licencia para seguir haciendo porquerías con tu vida. Te perdono para que cambies de verdad y te des a ti mismo, a ti misma, la oportunidad de ser santa ya en este mundo, santo en este mundo, y heredar el reino. Siempre terminaremos intentando, queriendo, buscando heredar el reino de los cielos. Ninguno, Señor, nadie me ha condenado. Vamos a añadirle algo a esa lectura. Pues si nadie te ha condenado, nadie te ha juzgado, por favor, no sigas condenando a los demás.
ni haciendo juicios temerarios, ni haciéndole la vida miserable a nadie más. Si el Señor contigo ha sido misericordioso, sé compasivo y misericordioso contigo mismo y con todos los demás. Sálvate, salva a tu familia, enséñalos a amar, amándolos como Cristo ama a la iglesia y trabajando juntos por ese reino prometido. Que te abrace el Espíritu Santo de Dios en esta hora, que llene tu vida con todas sus promesas y lo que le estés pidiendo durante esta Eucaristía se te conceda por tu salvación y la salvación de tu casa.